Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos ustedes? Me da mucho gusto saludarles. Soy Tere García Ruiz y estoy muy contenta de poder compartir con ustedes a un gran historiador mexicano, Marcos Marina Mezcua. Vamos a hablar de pues, lo que se vive en estos días en el mundo entero, ¿no? El Día de Todos los Santos, el Día de los Fieles Difuntos, pero también el Halloween, ¿no? Que nos llega de Norteamérica y no solamente a América Latina, sino a toda Europa se ha extendido. Y las brujas también, la noche de brujas, el Día de Muertos en México. El hecho es que hay una mezcolanza que de repente uno no sabe si vestirse de brujas, si ir a los cementerios a llevar flores, si salir a pedir Halloween, si poner la misa del Día de Todos los Santos. Es una revoltura impresionante y yo quiero que tú nos aclares. Voy a presentar en pantalla nada más como para que nos ubiquemos, ¿no? Estamos hablando de que hay por un lado esto del Halloween, la noche de brujas, tenemos el Día de Muertos mexicano, que es bien diferente a esto, es otra cosa, es otro tema y se celebra los mismos días. Tenemos que como fama internacional, México es conocido por su Día de Muertos, como que se volvió culturalmente un valor muy importante a nivel mundial. Pero ¿de dónde viene esto de las calaveras? ¿No? Viene, por supuesto, del altar de muertos, donde se ponían calaveritas de azúcar, pero de ahí José Guadalupe Posada hace una obra de arte. Y esta obra de arte la toma Frida Kahlo y ella le da continuidad y fama. Pero tenemos también dos celebraciones preciosas dentro de la Iglesia Católica, que al menos en México sigue siendo mayoría el pueblo de México católico. Tenemos el Día de Todos los Santos, que es el 1 de noviembre, y el Día de los Difuntos, que es el siguiente día, ¿no? El 2 de noviembre. ¿Estoy en lo correcto, Marcos? Es correcto. Sí. Dejo de compartir y tú pones en orden las ideas para saber de dónde viene cada uno de estos acontecimientos y celebraciones. Efectivamente, es una etapa del año muy interesante porque de entrada podemos decir a quien nos escucha, sobre todo si están fuera del país o tienen poca relación o una relación lejana con la cultura mexicana, que por alguna razón que nadie pidió, la parte pintoresca, folclórica y colorida de lo mexicano ocurre en el segundo semestre del año, por no decir en el último cuatrimestre del año. Entre septiembre y enero de cada año es donde existen las fiestas más vistosas, más llamativas de nuestro país y las que le dan más renombre y más folclor a nivel internacional. Pareciera que entre enero y septiembre no hay nada, es como una cosa de simplemente se vive la vida y punto, pero después llega septiembre y entre fiestas patrias y el Día de la Candelaria a inicios de febrero, en ese lapso ahí pasa absolutamente todo e inclusive es verdad que de unos años a la fecha, digamos unos 10, 15 años, cada vez más se ha conocido esta fiesta del Día de Muertos, al grado que si el mundo tenía vaga referencia del tema, hoy se toma como un referente obligado de la cultura mexicana. Este mismo día, 1 de noviembre, veía yo en televisión española que hacían alusión a la festividad de Día de Muertos, ya como algo que se conoce, que se sabe. Mira, Este, antes representaban al mexicano sentado debajo de un árbol o junto a un nopal con un gran sombrero y lo sí, representaban como un flojo cuando era realmente un ser contemplativo que estaba en el campo, dueño de todas sus tierras como ejidatario, pero tenía ahí a sus animalitos pastando y tenía sus cultivos en pleno desarrollo. O sea, eran soberanos los mexicanos y los representaban como flojos con sombrero, ¿no? Y ahora se cambió por el mexicano que celebra la muerte, que hace fiesta de la muerte. es correcto. Y esta representación festiva de la muerte también tiene variables muy interesantes porque de entrada podríamos sentenciar quizá de la muerte ajena, porque cuando la muerte es propia, cercana, entramos en una solemnidad que suele ser muy lejana a una festividad. Pero cuando es como un holgorio colectivo, la muerte ajena, que no nos pega directamente, pues entonces participamos con una dinámica muy diferente. También en esto incluirá, hay que incluir idiosincrasias, la lejanía que ocurre respecto al acontecimiento fatídico que nos puede reunir, la forma en que hemos ido cambiando nuestra manera de celebrar también estas fechas tan marcadas. Pongo tres ejemplos para quien nos oye.
Cuando yo era niño recuerdo que eran días totalmente feriados, había un cierre total del comercio y era una cuestión que me imagino que se desplazaba hacia las iglesias y a los cementerios, pero el espacio público quedaba bastante vacío. De unos años a la fecha, digamos unas quizá décadas, se ha vuelto más frecuente ver ofrendas en las calles, en los centros comerciales. La cosa se ha volcado mucho más allá de las iglesias y los cementerios y es de donde posiblemente le venga el atractivo turístico, porque se volvió un tema que de ser mucho más retraído, más íntimo, se volvió algo mucho más masificado, como posiblemente tantas cosas más. Luego, por ejemplo, tenemos la propia idea de la conmemoración como tal, porque allí pues hay toda una discusión, dices, en el caso mexicano, estrictamente española o puede tener grandes raigambres indígenas y en eso también puede haber mucha revoltura. Leía yo hace unos días un texto donde al hablar del pan de muerto decían, porque en la época prehispánica tal y cual, perdón, pero es que en la época prehispánica no hay pan. El pan a la europea, como lo entendemos, y el pan de muerto lo es a la europea, no lo había. Y entonces la mitad del texto se fue a la basura porque era una interpretación de lo que era el pan de muerto conforme al mundo prehispánico. Y dije, pero ¿en qué momento me estás revolviendo cosas y etapas? Una tercera visión. Cuando hablamos de la mexicanidad en este año de quinto centenario de la conquista de Tenochtitlan, del bicentenario de la consumación de la independencia, la mexicanidad puede volver a quedar a debate cuando hay quien se asume, porque también sabemos que hay gente así, que se asume completamente indígena, habrá quien se asuma completamente española y habrá quien sensatamente entendido que lo que somos es mexicanos, una mezcla de varias raíces, incluida la negra, que ahora también reclama su presencia en nuestros orígenes nacionales. Y en este proceso... A ver, hablando de lo prehispánico, yo recuerdo a don Tiburcio Ortiz, un oaxaqueño, un escultor oaxaqueño, Tiburcio Ortiz, hizo una escultura de un perro prehispánico que era el perro del inframundo, que era el que recibía a las personas que morían, que tenían que ir al subterráneo a viajar por unos túneles subterráneos. Hacia el El Mictlán. perro los iba guiando hacia el inframundo donde estaban los muertos, ¿no? Donde ya había otra vida, digamos, la vida que nos sobrepasa, que no se logra entender y desde la cultura prehispánica pues estaba eso, al menos en Oaxaca. Ajá. Así es. Y esto es interesantísimo porque todo esto se va remezclando y nos va hablando de formas que se van adoptando y soltando según en qué región del país y según en qué etapa o en qué época estamos. Y a mí me sorprende mucho porque además estamos viendo el nacimiento de ese proceso. Me sorprende mucho cómo efectivamente, a raíz de la película de James Bond de mediados de la década pasada, le incluimos al Día de Muertos este desfile que además, aparte de ser un detonador de jolgorio, de masificación, que claro, en tiempo de pandemia yo sugeriría no haberlo hecho, pero bueno, y más, se vuelve un referente turístico. La Ciudad de México ha reportado para estos días de muertos una ocupación hotelera que llega al 50%, lo cual es muy alto En para pandemia. considerar de lo que venimos de pandemia. Y es interesante porque cuánta gente de fuera y del exterior han venido para ver ese desfile y todo lo que desborda, ofrendas y tal o cual, pero es otra forma de interpretar también el Día de Muertos y en este caso en concreto nos está tocando ver nacer cómo se puede incorporar un nuevo elemento a algo que a su vez se ha nutrido en distintas etapas de distintos elementos que no todos llegaron al mismo tiempo posiblemente, pero que todos han ido enriqueciendo, enriqueciendo. Una festividad que debemos recordar, se ha conseguido que la UNESCO la declare un patrimonio oral e inmaterial de la humanidad, con lo cual esto implica que le da un valor superlativo y le reconoce una raigambre cultural profunda, significativa y muy singular para la definición de lo mexicano. Es precioso. Sin embargo, ¿qué otras cosas están consideradas patrimonio de la humanidad a nivel cultural que sean mexicanas? Porque a mí sí me preocupa por el nihilismo que hay ahora, ¿no? Ya ves que el deconstruccionismo, el posmodernismo, el transhumanismo, todo esto nos está llevando a un sinsentido de la vida, el individualismo, el hedonismo, el materialismo, el aislamiento al que nos ha obligado la pandemia, etcétera. Y sumar a todo eso el Día de Muertos mexicano, como que ya es una renuncia total a la vida. ¿No? ¿Qué más cosas mexicanas? Por ejemplo, tal vez la guelaguetza o no sé, ¿qué otras cosas? La gastronomía yucateca, poblana, oaxaqueña. ¿Qué otras cosas hay que en el mundo se sepa de México? Bueno, ahí habría dos respuestas. En cuanto al rubro
Patrimonio Inmaterial de la Humanidad declarado así por la UNESCO. Es verdad que a petición de México, pero finalmente valorado, se le extendió ese reconocimiento, estaría la cocina mexicana. Con mi pero sería, pero ¿de dónde a dónde va? Porque la cocina mexicana puede tener muchas subcocinas y tiene muchas manifestaciones. Pero bueno, la cocina mexicana, dicho así ampliamente, Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad. Y también el mariachi, como otro de las manifestaciones de esa cultura. Ahora, el problema, y posiblemente venga de la masificación, y esto sí le pasa al Día de Muertos, como le pasa al mariachi y como le pasa a la cocina mexicana, es que nos quedamos con lo superficial, lo inmediato, lo más o menos conocido. Es decir, que aunque el mariachi tuviera una gran gama de canciones, por decir algo, si bien el tema no es muy amplio, la verdad es que el mariachi suele hablar de canciones de campo y tal o cual, pero bueno, ahí está, hay una gran gama. No sabemos 4 canciones del mariachi, porque son las que siempre se tocan y son las que se repiten y se repiten y se repiten, dejando de lado toda la riqueza que puede haber ahí. Pasa igual con la cocina mexicana, es decir, entre que solo comemos tacos o que solo se nos identifique por comer tacos, nos perdemos de un enorme universo que la conlleva. Y con el Día de Muertos, pues pasa un poquito igual. Nos quedamos con la Catrina, nos quedamos a veces con el altar, ahora con el desfile del Día de Muertos, pero no se interioriza respecto a poco más que aquello. Ese es el tema y te voy a leer un fragmentito de lo que nos dice de la cultura mexicana Jorge Portilla en este libro de la fenomenología del relajo y se refiere justamente a los mexicanos. Dice, el valor perseguido en la creación del propio yo implica la ejecución de una conducta regulada, dirigida, ordenada. Las conductas que antes hemos descrito dirigidas por la persecución de un cierto ser puntual significan que los actos del sujeto que las realiza son previsibles y perfilan un futuro comprensible a partir de la realización de un yo valioso. Esto se los leí como un abrir el apetito para que vayan y compren el libro, porque a ver de qué valores está hablando y de qué ser valioso está hablando cuando habla del mexicano. Pero luego aquí está nuestro tema. El relajo es un movimiento autodestructivo, está refiriéndose a los mexicanos, cómo manejan el relajo. Es un movimiento autodestructivo, es una actitud justamente contraria a la actitud normal y espontánea del hombre frente a los valores, cuando los valores actúan en la conciencia como pauta de autoconstitución. El hombre del relajo, es decir, el mexicano, consiste en la supresión de todo futuro regulado. Hay en el relajo un cierto volverle la cara al futuro para realizar un simple acto de negación del pasado inmediato. El futuro resulta así despojado de su poder de atracción. Cada instante del futuro inmediatamente próximo es vivido como una mera posibilidad de negación del presente. O sea, es una evasión. El mexicano echa relajo para evadir el dolor, para evadir tomarse la vida en serio, y con todo lo que cuesta la vida, ¿no? Efectivamente, y con el Día de Muertos, pues va un poco en ese sentido, es decir, que sociólogos y antropólogos pues advierten que de alguna manera es nuestra idea de sobrellevar algo que pudo haber sido violento, no porque la muerte nunca se presente o que de cotidiano no la conozcamos, pero posiblemente en nuestra propia historia como país ha habido episodios muy dramáticos donde la muerte estuvo muy presente y esto nos fue empujando a verla de distintas formas. Hay quien explica que por la propia conquista pudo haber habido una reacción buscando respuestas, algo que efectivamente si uno se pone en los pies de un mexica de 1521 no entendió a qué hora se desplomó su mundo y que posiblemente en ese sentido haya habido una especie de reacción. Pero como también ha habido otras mortandades, ha habido epidemias, ha habido guerras en este país, pues posiblemente la propia idiosincrasia del mexicano o del novohispano o de quien estuvo antes fue construyendo elementos para entender, para evadir al mismo tiempo, pero sin duda también para tratar de entender, tratar de contribuir al imaginario del qué pasa una vez que se produce el fatídico momento de abandonar la vida, ¿verdad? Y es Entonces, que lo que preocupa de la fenomenología del relajo muy representada en el Día de Muertos, en el mexicano, y a lo que se suma el Halloween, porque es todo un relajo eso del Halloween, ¿no? Salir disfrazados de espantos y todo eso. Es que yo me imagino en las salas de juntas, de verdad,
de los gobernantes, de los diputados, de los senadores, de quienes deberían llevar a buen puerto este país, a buen desarrollo, echando relajo, de verdad, porque se instaló como una cultura y al no tomarse nada en serio, no se arman planes adecuados, correctos, conscientes, claros, ni se supervisan, ni se llevan a buen término. Y no lo digo de ahorita, de este momento, de este gobierno, lo digo de historia. ¿Tú qué me dices? Es correcto, hay una idea se juntaron el hambre con las ganas de comer, porque veníamos de un cierto desapego a la solemnidad y a la idea de tomarse en serio la vida y el desarrollo nacional, y ahora encima esto hace esquina con el todo vale. Entonces en el todo vale, pues entra todo, porque al final de cuentas lo mismo vale llegar desarrapado a un evento solemne, que lo mismo vale usar un lenguaje chabacano donde no cabe usarlo, que lo mismo te tutea el político en su spot que el ama de casa en el comercial, y hemos entrado en un tuteo así medio extraño donde parece que nos hemos ido a robar gallinas juntos y nos conocemos de toda la vida, pero hay una especie de brincarnos las trancas y los límites y tal, en esa cultura del todo vale, que va rebotando en todo, va rebotando en el comportamiento colectivo, va rebotando, perdón, en la educación de los menores. Entonces es complicado porque no sé exactamente de ahí qué es lo que va a surgir, pero desde luego un mundo más feliz por ser menos solemne, tengo mis dudas al respecto. Interesante. Y hablando de la solemnidad, valdría la pena rescatar de la religión cristiana el significado, ¿no? Del Día de los Santos y el Día de los Difuntos. Es correcto. Qué importante volver a esas ceremonias religiosas con tanto fervor, tomando como ejemplo a los santos, no santos milagreros, que también el mexicano tiende mucho a pedir el milagro, en Sí, lugar de tomarse en serio la vida de un santo. Tú como historiadora has de y apreciar seguirla. las vidas heroicas de algunos santos que hicieron cosas hermosas, que sacrificaron su vida y sus placeres y sus gustos por el bien de toda una comunidad, de un pueblo, que trabajaron arduamente por conseguir justicia para los más pobres. Entonces, tomarlos como ejemplo, ir a sus fiestas, a sus celebraciones para conocerlos más e inspirarse para vivir. Y luego nuestros difuntos, rezar por ellos y las almas del purgatorio. Y qué interesante imaginar ese estado de conciencia donde nuestros seres queridos se están purificando para reconocer la misericordia de Dios. Bueno, en eso no se piensa, solamente se piensa en las flores de cempasúchil, en la calaverita que vamos a escribir, en la calaverita de azúcar, en el disfraz de Halloween y el Y el tema de la desfile. muerte y el desfile, el ambiente turístico, de la diversión de estos días, pero hay un contenido que estamos desaprovechando, en el que no estamos pensando. Es correcto porque además recordamos que, dado que la celebración hoy es netamente cristiana, en el sentido de que por mucho que tuviera elementos prehispánicos, que puede haberlos, finalmente prevalece el sentido cristiano de la conmemoración. Efectivamente, son dos fechas que la Iglesia marca particularmente para incluir a todos estos santos, todas estas personas que tuvieron una aspiración de vida en un grado superior al común denominador, para servir de ejemplo, antes que de milagro, sí de ejemplo, ¿verdad? Y que los santos mexicanos que más se buscan son los santos milagreros, son los santos que tienen taquilla, son los santos que tienen Como San Juditas Tadeo. así es, no, San no, no, Juditas no, no, Tadeo. Qué no, bárbaro. no cabe en el imaginario mexicano y porque es muy notable que no cabe, por ejemplo, hablar de los doctores de la iglesia. Prácticamente no hay un solo doctor de la iglesia que sea taquillero en México. ¿Por qué? Porque no son de los milagros. Esos son del pensamiento. Pues allá quién sabe. A mí pónganme al que hace los milagros. Ese es el efectivo. Es parte también de una idiosincrasia de estirar la mano, de esperar el favor, de tal que nutre mucho nuestra forma de ser. Y luego también, ¿verdad? Los fieles difuntos que en efecto nos recuerdan, ¿verdad? Justamente que la iglesia no olvida a quienes, como dice ese pasaje de la misa, ¿no? A quienes se durmieron, ¿verdad? A la espera de, que es una forma muy sutil, ¿no? Cuando a mitad de la misa aparece esta frase, y a mí siempre me parece muy, muy llamativa porque es un poco eso, es una sutileza
total y absoluta, ¿verdad? Y entonces uno piensa, bueno, estas personas que fueron parte de la iglesia o que merecen ser parte de y que podríamos hacer por ellas mucho en función de ayudarlas a seguir siendo parte o lograr serlo. En este sentido, pues ha cambiado también la forma de entender cómo ayudarlas. En el siglo XVII, XVIII existía una figura en la iglesia que era la capellanía. Las capellanías era dinero que dejaban los fallecidos para que se rezara por su alma. Y entonces decían, dejo tanto dinero para que se me hagan 3,000 misas por mi alma. Había otro sentido de religiosidad y de entender esta forma de trascender, pero es muy interesante porque independientemente de que no sabemos bien a bien quién llevaba la cuenta de las 3,000 misas que se suponía que se tendrían que haber hecho por su alma, sucedía y era bastante frecuente que así fuera. Los claveros, es decir, quienes llevaban la contabilidad de la iglesia, sobre todo receptores del diezmo, entendería yo que eran de los que tenían que llevar la cuenta de cuántas misas van y cuántas faltan. Pero existe en esta lógica de ingresar al reino de Dios la idea de que los vivos pueden ayudar a los muertos a trascender. Y en ese Claro, sentido, independientemente de que se mercantilizara en algunos templos aquello, ¿no? El hecho es exactamente, que sí, el mensaje es finalmente que recemos por nuestros difuntos, que recemos así por ellos, ¿verdad? es correcto, Ahora, además para acordarnos de que vamos a morir, hay que es recordar y correcto. tener todo el tiempo en mente que vamos a morir y que eso significa que más vale que vivamos bien aquí para que descansemos en paz, oye, Es ¿no? correcto porque además todo se junta. Yo recuerdo dos anécdotas que puedo contar muy brevemente. Las dos me sucedieron en Sevilla. En la Iglesia de la Caridad de Sevilla, en la entrada hay tumbas en el suelo, pues como se acostumbraba, ¿no? Sepultar a la gente en los templos y sobre todo a la gente de alcurnia. Y en este templo, ¿verdad? De la Caridad, prácticamente en la entrada principal hay una de las lápidas que todavía se puede leer, aunque todo el mundo pasa encima y está ya muy borroso, pero prácticamente donde se pide por la alma de quien está sepultado ahí y que en pocas palabras le ponen en la lápida y que Dios te perdone porque lo que es nosotros no. Entonces, y sin embargo se ruega por el alma del que está sepultado allí. Y recuerdo también haber visto en las puertas de la Catedral de Sevilla, siempre ponían en la entrada las misas solemnes del mes. Entonces recuerdo haber visto en un mes de febrero que en algún día de las solemnidades de la catedral ponían misa tal día por los reyes de Castilla. Y esto de por los reyes de Castilla era rezar por toda la genealogía habida y por haber de los monarcas, ¿no? Entonces era una cosa muy interesante porque habla de cómo la iglesia a su vez vuelve presente a todos los pasados, es decir, que finalmente en la fiesta de los fieles difuntos se actualiza lo que uno podría pensar que ya fue hace muchas generaciones o hace muchos siglos y sin embargo puede uno traer al presente a estos muertos, a estos difuntos y los vuelve uno a dotar de una actualidad, no de la vida, porque esa ya está y tal, pero sí de una actualidad que no está peleada con el hecho de haber ocurrido el acontecimiento hace tanto, tanto, tanto tiempo. Claro, claro, y eso habla de la eternidad y eso nos da Exacto, esperanza a todos, de una vida futura así donde estaremos juntos, ¿no? es Eso me correcto. gusta. Quiero compartir tres detallitos que en relación a Santa Mónica, la mamá de San Agustín. Sí, Es muy interesante. Ella le daba, así como nosotros los mexicanos, le daba comida y vino a los difuntos en el Día de los Santos Mártires, allá en el norte de África, de donde era ella. Y era una ceremonia pues parecida a la nuestra de los difuntos, donde ponemos el altar de muertos con pozole, frijol, tostadas, tortilla, tamales y chocolate caliente y puros y cigarros. Y ponemos el altar de muertos supuestamente para que vengan las ánimas del purgatorio a comer todo eso, ¿no? Y bueno, luego el reparto de dulces para nosotros significa más bien el reparto de esos alimentos con la comunidad, porque obviamente los muertos no vinieron a comer. Entonces, sin embargo, se equipara al tema del Halloween y cuando vienen los niños a pedir dulces, supuestamente lo que tendríamos que estarles dando es la comidita que pusimos en el altar de muertos y que no se comió. Pero bueno, ella hacía eso igual que en México. Qué interesante, me llama mucho la atención y eso es del norte de África.
Entonces un obispo le dijo, no, ya no hagas eso, lo que estás promoviendo es el alcoholismo entre la gente. Tú pones esa comida y esa bebida supuestamente para los muertos, pero los muertos ya no vienen, ya no, su cuerpo es distinto al nuestro, es un cuerpo espiritual. Entonces no necesitan alimento. Tú estás promoviendo el alcoholismo entre los que se acercan al templo. Entonces Santa Mónica dejó de hacer eso, ¿no? Luego ella estaba aferrada, toda su vida aferrada a que la enterraran en la misma tumba de su marido, Patricio, el papá de San Agustín. Y ya enferma, ya a punto de morir, le dijo a su hijo Agustín, ya no me interesa dónde me vas a enterrar. Ya no me interesa dónde sea. Dios está en todas partes. Él sabrá dónde está mi cuerpo. Lo único que quiero es que reces por mí ante el altar del Señor en todas las celebraciones eucarísticas. Qué bonito, ¿no? Entonces me Efectivamente. parece que ahí recibimos dos mensajes muy lindos. Uno para el tema de los difuntos, que nadie piense que van a bajar, ¿no? Que luego dicen, es que me jaló el pelo y es que no puedo dormir porque se trepa encima de mí un muerto y cosas así que se dicen en México. Sí. No, no bajan, no bajan. Y si acaso bajaran, hay que rezar por ellos para que ya se liberen. Y la otra es esto de que Dios está en todas partes y nos va a resucitar estemos donde estemos. Un mensaje cristiano muy esperanzador que nos llena de ganas de vivir bien para poder seguirnos viendo en la vida futura, para seguir estando juntos en la vida futura. ¿No es bonito eso? Bueno, es en buena medida parte de la esencia del cristianismo, ¿verdad? La esperanza en la vida eterna, vía la resurrección por merecimiento de una vida plena y apegada a los mandamientos divinos. Y a partir de allí, pues estas celebraciones como la de los fieles difuntos podrían ser también intentos del ser humano de tratar de comprender algo tan elevado como aquello y entonces buscando elementos terrenales, tratarle de dar un sentido de proyección, ¿verdad?, hacia la eternidad. No sé si lo conseguimos porque a lo mejor fomentamos más la chorcha que la espiritualidad, como le pasaba a Santa Mónica con el alcoholismo, pero al final no dejan de ser elementos donde tratamos de asirnos a cosas inmateriales, etéreas, tratando de comprender mejor cómo es que puede ocurrir tal condición, ¿verdad? Y piense que, por ejemplo, pensemos que a la hora en que va evolucionando nuestra relación con la muerte, en el sentido de cómo la conmemoramos, cómo la marcamos, cómo la ataviamos para que sea tal o cual, es muy interesante porque otro tipo de prácticas se van atravesando en el camino. Por ejemplo, cuando empezó la fotografía en el siglo XIX, era muy común fotografiar a toda la familia con el fallecido. Una cosa que hoy no haríamos, pero ni por aquí, y no hace tanto tiempo en la historia, pero se ponía toda la familia como si fuera la foto de graduación, y entonces a mitad el muertito, y lo agarraban entre dos para que no se les cayera, pero cuando uno pone atención en la foto ves que hay una persona al centro que está tapiada de forma diferente, que tiene invariablemente los ojos cerrados, pero que toda la familia muy seria, pero haciéndose la foto con el muerto. Esa es una práctica que en México era muy frecuente y que todavía por lo menos casi hasta la revolución se puede ver ese tipo de fotografías. Hoy, desde luego, insisto, sería impensable que alguien diga a mitad del velorio, a ver, júntense y jalen. No, no, eso ni por aquí. Impresionante, Pero, ¿no? pero eso ¿Y cuál sucedía. era la intención o cuál era la idea? Pienso que era una idea de, al descubrir que la fotografía de alguna forma consagraba tu imagen, y posiblemente para guardar una última del Una difunto. última foto Y del... a lo mejor ni siquiera se había hecho jamás una foto en vida, pero pues su última fotografía sí era antes de ser sepultado. Entonces era una práctica muy interesante porque se ve que fue muy difundida, se ve que estuvo muy presente en el caso mexicano. Yo no he visto fotos de otros lugares del mundo donde se hiciera, no me extrañaría que hubiera ocurrido así, pero en el caso mexicano hemos pasado de ese tipo de prácticas a otras muy diferentes a nivel de velorios y demás, ¿verdad? En la forma en que remarcamos esos momentos intensos y de trance. Así es. Ahora, ¿qué me dices de las calaveritas que son como muy poéticas, de los rimas? Efectivamente, bueno, estas echan mano de nuestra capacidad, ¿verdad?, lingüística y celebrante de este acontecimiento, y de alguna manera se ha vuelto una forma tradicional, ¿verdad?, de remarcar
ciertos afectos o desafectos, ¿verdad? También respecto a tales situaciones o personajes, ya sean públicos o privados, pero que finalmente se vuelven un elemento de caracterización muy llamativo para estas fechas y que considero que son también un intento de acercarnos al fenómeno para tratar de quitarle, otra vez volvemos a tratar de quitarle un poco esa solemnidad que impone tanto a la hora de la verdad. Pero casualmente, en un país que es muy de remarcar estas fechas en el sentido, o cuando ocurre finalmente el momento de un deceso, es un país que suele remarcarlo mucho, ¿no? Es decir, que finalmente el luto, el duelo que sigue al acontecimiento y tal, se marca mucho, pero le tratamos de poner momentos de alegría cuando vienen estas fiestas y pues se juega con las calaveritas y tal, ¿verdad? En un momento dado. Sí, las calaveritas literarias recordando a algún muerto, o muy semejantes a los epitafios también, ¿verdad? Es correcto. Y que se vuelven más populares porque se vuelven un poco como esa invitación a que cualquiera podría, ¿verdad? En un momento determinado participar, hacer una, echar a gala de su ingenio y finalmente A ver, animarse dinos a una, crearla. a ver, una calaverita a capela. No soy tan, la tendría que pensar, lo siento mucho, pero así de golpe me es un poco difícil. Muy bien. Ahora, ¿cómo era la muerte de aquellos tiempos entre los aztecas o los mayas que donaban a los dioses el corazón de la mujer más bella del ejido? ¿Cómo era eso? Bueno, hay un elemento muy interesante en el tema que sí creo que permea en el elemento de la ofrenda, que es esta idea del dar. Hay que recordar que en el México prehispánico a los dioses no se les pide, a los dioses se les ofrenda y se les agradece en dado caso la propia dación de la vida, pero no es tanto esta idea de pedir porque el hombre es tan ínfimo respecto a los dioses que quién es el hombre para pedir algo siquiera. Es decir, está para recibir el favor de los dioses, pero si los dioses quieren, no es un tema de te pido o te doy para que me des. En el mejor de los casos te ofrendo para agradecer lo que ha ocurrido, pero no tanto como una petición en sí misma de algo para mí. En dado caso, te ofrendo el corazón de la víctima, del sacrificado, para que el mundo viva, el mundo, no para que yo viva, no va, Sí. no se individualiza. En ese sentido, posiblemente nuestras ofrendas mexicanas sí lleven ese deje de postura prehispánica, del ofrendar, del ofrecer, más que del pedir en un momento determinado. Y luego, ¿verdad? Por ejemplo, en Yucatán que se conserva esta tradición de ir a lavar los huesos de los muertos, que esa parte me parece a mí muy interesante, donde en algunos cementerios la gente va y abre las lápidas y te pueden decir, estos son los huesos de mi tía, y estos son los de mi papá y los de mi abuelo. Entonces, es otra forma de concebir la idea del pase a la otra vida, y esto por lo visto sí con una herencia maya muy remarcada en esa práctica, ¿verdad? Que desde luego no todo el mundo lo hará, sino que en comunidades muy apartadas, muy rurales, pues ahí es donde más se observa este Todavía. tipo de prácticas, ¿verdad? De Tabasco para arriba. O sea, no solamente es ir a limpiar la tumba y a ponerle nuevas flores y a pintar la lápida, sino Exacto, sí, no. es ir a limpiar los huesos. Mira, eso no me lo sabía. Eso es el todo, ¿sí? Y es particularmente notable porque no es algo que uno se espere, ¿verdad? Como que uno diría, ah, sí, vamos a ir a limpiar la tumba, muy bien, pues vamos, pero ya ir a más, pues sí parece un poco más, más extraño, desde luego. Oye, y me encanta esto que dices, a pedir para que el mundo siga vivo, para que viva el mundo, no para uno, sino para el mundo, para todo el planeta y toda la humanidad y los descendientes, ¿no? Porque recuerdo poemas de Netzahualcóyotl donde él habla de eso, hablando al Dios desconocido con tanta veneración, reconociendo que hay un Dios superior a todos los dioses, que es el que rige todas las cosas y representado en la verdad, que a su vez está representada en las flores porque tienen raíz, ¿no? Y Exactamente. dice que nosotros los humanos vamos a morir, que las flores viven más que nosotros. Lo dice de una forma bellísima. ¿Por qué viven más? Porque aunque cada flor muera, gracias a la polinización sigue habiendo más y más y más flores, ¿no? Entonces unas mueren y otras siguen. Pero bueno, es increíble de verdad cómo los mexicanos nos hemos relacionado con Dios y luego con la muerte. Lo que a mí no me gusta mucho, bueno, no me gusta nada, 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 es lo de la noche de brujas y Halloween y que lo revuelvan con los días santos. O sea, llegan a tu casa a pedir dulces gritando, queremos Halloween.
desde el día 30, luego 31, luego el 1, luego el 2 y dices, oye, espérate, ahorita hoy toca rezar, ayer tocó jugar a los brujos, pero hoy rezar, ¿no? Efectivamente, sí, la cercanía de fechas no ayuda a evitar esta revoltura, porque además se junta con otros dos elementos, el que no es de ida y vuelta, es decir, que en la cultura anglosajona no se ha adoptado la ofrenda mexicana, en cambio en la cultura mexicana, por un chauvinismo y por una búsqueda a su vez de otros valores externos o del mercantilismo y dejarnos influenciar, pues ha logrado permear perfectamente bien el Halloween. Le podemos poner de repente expresiones como deme mi calaverita en vez de deme mi Halloween, pero al final, en esencia, es exactamente el mismo fenómeno y ahora mismo por mi calle están pasando unos como Ya digo. los oigo, a ver, guarda silencio, a ver, che. ¿Qué gritan? ¿Queremos Halloween o Menos queremos Halloween, dulces? yo decían, no se escondan, ya los vimos, algo así, ¿no? Entonces, además los estribillos van cambiando Sí, de van tiempo en cambiando. tiempo. Al ratito empezarán a llegar a mi casa. Pero mira, en este barrio que es judío y cristiano, Sí, llegan los niños sin disfraz y piden dulces. Tocan el timbre y llegan con papá y mamá vestidos de manera normal y dicen, nos da dulces y te acercan su calaverita de plástico. sí. Sí, como que hay mucho respeto. También se da por zonas donde saben que hay mucha religiosidad, no llegan disfrazados de brujos. Exactamente, y además, desde luego, habrá un sector que es reticente al tema por lo mismo, porque pues supone también posiblemente invocar otro tipo de cuestiones, ¿verdad? Que no tengan que ver con algo como pedir dulces, entonces hay reticencias al respecto. Y al mismo tiempo, hay también una idea, porque también el Halloween yo siento que ha evolucionado en México. Ha pasado de ser el pedir de los niños y tal, a volverse las fiestas, a volverse o al encontrarse con discursos de repente que no tienen que ver ya mucho con festividad infantil. Entonces, de repente sí creo que también ha ido cambiando. Como igual, ha cambiado mucho también la oferta de lo que te sirve para decorarlo. Es decir, que cuando yo era niño eran objetos de cartón muy simples y tal. Ahora hay unas cosas tan sofisticadas y tan llamativas que terminan uno diciendo, bueno, pues supongo que esto también se ha vuelto, ha sido parte de una evolución y resulta complicado sustraerse porque los adornos del Halloween son ahora extremadamente llamativos con luces y se prenden y mueven la cabeza y brincan y yo qué sé, ¿no? O el tipo de material con el que está hecho y tal. Todo eso Pero se ha ido haciendo más sofisticado. más sofisticados, pero horribles. Horribles, Marcos Marina. A mí eso de los brujos y los espantos se me hace Efectivamente. feísimo, Porque feísimo. además es una mezcla antigua de toda una tradición europea de origen, pero que se mezcló entre leyendas alemanas, las tradiciones celtas de las Islas Británicas, lo que los propios norteamericanos le hayan agregado al menjurje aquel. Entonces se ha vuelto toda una circunstancia. Una buena amiga que vive en Estados Unidos me explicaba que a pregunta expresa de, oye, ¿con cuánta antelación se adorna para el 4 de julio? Y me decía, pues más o menos una semana antes empiezas a ver banderas y pasado el 4 de julio todo se vuelve Halloween hasta octubre, o sea que todo julio, agosto, septiembre Qué y todo barbaridad. octubre es esperar el Halloween, ¿no? Pasado, es decir, a partir de hoy, 1 de noviembre, todo es Día de Acción de Gracias. Y pasado Acción de Gracias, todo va a ser Navidad. Entonces, van muy marcados en ese sentido los tiempos. Entonces, es interesante porque, desde luego, también el Halloween ha permeado porque se volvió una fiesta que ya era popular en los Estados Unidos y la supremacía mundial norteamericana hizo que esa fiesta de Halloween permeara en países como el nuestro. Pero tú comentabas al inicio de este encuentro, que por ejemplo en Europa ha tardado en llegar. Y eso es verdad. Ahora que ha muerto Oscar Cadena, cuando en los años 80 hacía aquel Ciudadano Infraganti, yo recuerdo muy bien que en estas fechas hizo una vez un programa y entrevistaba a la gente por el Halloween y abordó a unas turistas españolas. Hablamos del año 87, 86, y entonces les pregunta, ¿en España hay de esto? Y decían, no, esto del Halloween no, lo que hay son los huesos de santo, estos panes que se hacen para el 1 de noviembre y tal, y tal. Pero, por ejemplo, este año he observado en la televisión española que había las convocatorias para fiestas de Halloween, que había la idea de, ahora estamos en este programa de negro y naranja porque es Halloween, es decir, que 35 años después ha ido permeando
la cultura del Halloween también. Y de ahí fue que me inspiré a solicitarte esta entrevista, que haya llegado a Europa ese tipo de fiestas y el altar de muertos mexicano, que es también como muy admirado de parte de los españoles, siendo que España está tristísima porque están todas las leyes en contra de la vida, en apogeo. Está la eutanasia, está la persecución de aquellos que quieren defender su derecho a la libertad de conciencia, está el aborto por cualquier razón y en cualquier etapa del embarazo, está la educación de los niños, una pésima educación sexual con la ideología de género a todo lo que da. O sea, está la cultura de muerte a todo lo que da. Y me horroriza que ya este año están celebrando Halloween allá y que tienen una admiración tremenda por el Día de Muertos de los mexicanos, representado en la calavera esa horrible que, perdóneme a mí, Guadalupe Posada y Frida Kahlo, pero a mí no me encanta esa calavera tan fea, por más que la adornen. Y está ya en España eso, entonces pienso, qué horror, México sin darse cuenta ha sumado a la cultura de muerte que ya se instaló en España. Claro, porque en un momento determinado, en el mejor de los casos, pues se ha quedado el concepto en lo más superficial, que sería lo que Frida Kahlo pudo haber hecho al respecto, lo que Guadalupe Posada hizo con la Con su calavera calavera. Catrina, que además era un acto más de protesta social que otra cosa, es decir, que no pretendía reivindicar tanto el Día de Muertos, sino remarcar a la clase alta porfiriana, a Exactamente. lo cual, entonces, de esas veces en que una figura iconográfica cambia de sentido según como la adopta o la conozca o menos el Te popolo, la, ¿verdad? te la voy a poner para que les expliques esto. Esto que dijiste era una reivindicación, una crítica a... A la clase alta porfiriana, porque incluso por eso se llamaba la Catrina garbancera, es decir, que por mucho que algunas de estas encopetadas porfirianas aspiraran a más, no dejaban de ser mexicanísimas en el peor sentido de la palabra, en el sentido de que por más que se europeizaran, al final Juan te llamas y de todas formas tenían dejes y tenían actitudes que estaban muy lejos de ser la excelsitud de la cultura europea. Exacto. Entonces, Era pues como que aunque la mona se vista de seda, mona se exactamente. queda. Ujú. Exactamente, y entonces nos regala esta figura que además entendemos ahora que no la disfrutó en vida, es decir, de hecho es una de sus últimas creaciones antes de morir, entonces si esto le generó fama, como después Diego Rivera la consagra y tal, esto vino mucho después, no vino en el momento en el que Guadalupe Posada la exaltó. Interesante porque además de su tierra, pues hay otros arquitectos, otros pintores que han tenido, ¿verdad?, también gran fama a partir de sus creaciones. Aguascalientes es una zona de grandes artistas y sin embargo, ¿verdad? Muchos de ellos no vieron la fama como siempre pasa en vida, sino que fue con el tiempo que sus obras cobraron un nuevo auge. Y la verdad es que Posada, por ejemplo, tiene muchas más recreaciones de esqueletos, que no solamente es la calavera, también está el Catrín, que sería la respuesta a la Catrina, y además tiene muchas más, tiene muchas representaciones de calaveritas y tal, que a lo mejor tienen mucho más arte o más significado que esta misma, pero pues esta es la que finalmente se ha vuelto masificada y Sí. entonces se vuelve el símbolo cuando en realidad y casi obliga a quedarse en ello, es decir, ya no se profundiza respecto al alcance del concepto, ¿verdad? De lo que eso significa de la historia y de la tradición E- mexicana, ¿verdad? Efectivamente. Bueno, pues muchísimas gracias, Marcos Marina Mezcua. ¿Algo más que quieras decir? Pues recordar a ustedes que en estas fechas tan remarcadas, ¿verdad? Siempre, quizá una de las cosas con las que nos podemos quedar es que por un lado la muerte siempre podrá ser terrenal, pero luego se entra en un espacio espiritual. Y por la otra, recordar también que la verdadera muerte puede ser el olvido, que finalmente cuando el olvido llega, pues es cuando realmente ya la persona se puede decir que ha muerto, mientras se la tiene presente en tantas cosas como puede ser un altar o en el día a día, la persona está viva entre nosotros y es solamente el olvido lo que termina por propiciar, al menos entre los hombres, la verdadera muerte de los que les anteceden, que finalmente también esa es otra, que esa es una ley de vida, que al final de cuentas, pues la muerte ha de llegar
y bueno, pues lo deseable sería que nos encuentre en las mejores condiciones, ¿verdad? Excelente. Y desde el punto de vista cristiano, de acuerdo con San Agustín, quienes están ya en el cielo con Dios, tienen esa visión clarísima que Dios tiene y entonces nos aman más de lo que pudieron habernos amado en la tierra. Eso hay que tenerlo así como muy presente, nos aman más de lo que nos pudieron haber amado en la tierra y ellos interceden por nosotros, nos esperan porque hay un lugar para todos en el cielo. Aquí venimos a conocernos y amarnos para estar juntos en el cielo. Así que ese es el pensamiento cristiano y se los comparto. Marcos, Marina Mezcua, me agradezco muchísimo estar contigo, siempre es un placer, muchísimas gracias. Gracias. Un honor, gracias. Gracias. Pásela bien haciendo el bien. Hasta la próxima. Gracias, Marcos. Hasta luego. Adiós.